Bienvenidos al curso de Photoshop para fotógrafos. Durante las próximas horas nos adentraremos a conocer la herramienta Photoshop. No tengan miedo, sí, es un poco abrumadora tal vez al inicio, pero ya van a ver que van a conocerla y poco a poco van a ir mejorando su utilización. Pero antes tengo que enseñarles unos conceptos básicos sobre el mundo digital y cómo esto afecta en Photoshop a nuestras imágenes fotográficas. Este taller está dividido en 4 clases. En la primera clase vamos a ver unos conceptos que yo considero básicos para poder entender sobre el mundo digital de la imagen fotográfica. La segunda es sobre la interfase de Photoshop. La tercera es sobre cómo trabajar con un flujo de trabajo no destructivo. Y la cuarta es cómo guardar tu material optimizado después de haber trabajado en Photoshop. Bueno, sin más, comencemos. Photoshop es un programa de edición de imagen comercial y multiplataforma desarrollado por Adobe. Su primera versión fue lanzada en 1990 para Mac y la de Windows salió en 1992. Sus funciones abarcan diferentes aspectos del retoque de imágenes, ya sea orientado a corregir o a realzar ciertos aspectos de estas, o a editar de manera creativa con cualquiera de sus herramientas. ¿Para qué sirve Photoshop? Sirve para editar y retocar imágenes de todo tipo. Es una de las mejores y más completas herramientas en su categoría, siendo utilizada por profesionales dentro del ámbito de la imagen como fotógrafos, diseñadores web, arquitectos o diseñadores gráficos, entre muchos más. Cuenta con decenas de funciones, pero entre ellas se puede destacar algunas como las siguientes. Edición de imágenes retocando distintos aspectos, como color, formas, efectos. Correcciones de imperfecciones manualmente o mediante configuraciones predefinidas para que el proceso sea automático. Aplicaciones de diferentes efectos creativos para distorsionar o alterar las imágenes. Recorte, rotación, enderezamiento y volteado de imágenes. Ajustes de iluminación, exposición y sombras. Control y definición de contraste, claridad e intensidad. Esta es solo una pequeña parte de todo lo que podemos hacer con Photoshop y lo que podemos sacarle jugo a esta aplicación. Su popularidad y éxito ha llegado a tal extremo que su uso se ha convertido prácticamente en un estándar de la edición de fotos, y empleamos el término photoshopear o photoshopeando para referirnos a cualquier retoque fotográfico de una imagen. Lightroom. Lightroom es una herramienta de edición de fotografía digital adaptada a la actualidad. Digo adaptada porque, pese a tener algunas funcionalidades complejas, no requieren conocimientos tan técnicos como Photoshop. ¿Qué podemos hacer con Lightroom? Entre otras cosas. Conversión a blanco y negro, recorte, rotación de fotografía, balance de blanco, exposición, contraste, altas luces, sombras, saturación, intensidad y luminancia, ajustes de color, corrección de ojos rojos, reducción de ruido. Obvio, entre muchas cosas más que podemos hacer en Lightroom. Sin embargo, lo que hace a Lightroom aún más especial es su sistema de gestión de archivos. Parece una tontería, pero si trabajamos con grandes cantidades de fotos, cada vez que utilizamos la cámara resulta muy útil contar con un programa que nos ayude a manejar toda esa cantidad de archivos de forma organizada, fácil y eficiente. Photoshop no es una herramienta dirigida exclusivamente a fotógrafos, sino también a diseñadores gráficos, animadores, arquitectos, diseñadores web, entre otros más. Por eso es una herramienta bastante compleja y asusta cuando la abrimos por primera vez. A nivel fotográfico, Photoshop es el siguiente nivel a Lightroom, ya que además de contar con todas sus funcionalidades de edición de fotografía y no la de organización de archivos, abre las puertas a un inmenso mundo de herramientas que pueden ser ampliados y actualizadas regularmente mediante distintos plugins. El hecho de que el funcionamiento de Photoshop esté basado en capas hace que no haya ningún ajuste ni edición que se le resista. ¿Qué podemos hacer con Photoshop? Entre muchas otras cosas más. Agregar filtros, combinar elementos, aplicar luces y efectos especiales, aplicar efectos de textura, retocar personas y objetos de formas avanzadas, hacerlas más altas, más bajas, más morenas, más pálidas. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esto? Dicho todo lo anterior, cabe destacar que un programa no excluye al otro. De hecho, son muchos los fotógrafos que deciden utilizar ambos para optimizar su proceso de edición. Es decir, utilizar el Lightroom para aprovechar todo su potente motor de catalogación y organizar sus fotos,
y aplicar las ediciones de básicas a media. A continuación pasar a Photoshop para llevar a cabo ajustes más avanzados. Profundidad de color. A menudo hablamos de la profundidad de color de un archivo para indicar la información que éste contiene o la capacidad de un tipo de fichero tiene para su posterior edición. En este momento se empieza a hablar de los bits por canal, que tienen un formato determinado, 8, 16 o 32 bits. En este momento gran parte de las personas que escuchan esto empiezan a mirar con cara incómoda y a arrugar la cara. Y es muy lógico, ya que es difícil de explicar sin entrar en tecnicismo. Tranquilos, que yo se los voy a explicar rápido y fácil, pero hay que tener un poquito de paciencia porque es información necesaria. Básicamente podemos definir la profundidad de color de una imagen haciendo una analogía con la pintura. Es el equivalente a la paleta de colores de la que dispone un pintor. Cuanto más colores y tono de color disponemos, más suaves serán las transiciones de color o degradados, con lo que tendremos más precisión para definir un color. Esto que ven aquí es la interpretación matemática del espacio RGB. Más adelante hablaremos qué es el espacio de color, pero ahorita estamos en profundidad de color. Sé que estamos hablando de profundidad de color, pero necesito mostrarles esta imagen para que entiendan mejor a qué me refiero. Según la cantidad de bits tendremos más gama de valores de luminosidad y evidentemente tendremos un mayor margen para editar o ajustar una imagen, si esto fuera necesario. En pocas palabras, más información digital que enriquece nuestro archivo y da las bases para poder editar en Photoshop mejor y más cómodo. ¿Cómo funciona esto? Aquí vamos a ver una tabla donde nos muestra la equivalencia de bits por canal y sus niveles. ¿Qué quiere decir esto? Datos técnicos, equivalencia de bits por canal y sus niveles. Un bit es igual a dos niveles, o sea, 0 y 1, que es lo mismo que sí y no. 8 bits es equivalente a 256 niveles por canal de color. Eso quiere decir que si tenemos tres canales en el espacio de color RGB, eso es equivalente a 256 por 256 por 256. Eso es igual a 16.777.216 colores. En el mundo digital, cuando ya hablamos de 16 millones de colores para arriba, se conoce como el color verdadero. Entonces pasamos a 12 bits es igual a 4096 niveles por canal de color, que eso sería 4096 por 4096 por 4096. Lo mismo pasa con 16 bits. 16 bits es igual a 65.536 niveles por canal de color. Eso sería 65.536 por 65.536 por 65.536. Veamos esta lámina. Como les decía anteriormente, en los datos técnicos tenemos 0 y 1. O sea, un bit, dos canales. Entonces, ¿qué pasa? Mientras más canales, o sea, mientras más bits, vamos a tener más canales, por ende más información. Vean como aquí en el 8 bits tenemos los escalones que aparecen en los 5 bits y en los 4 bits son muchos menores. Eso quiere decir que ya está viendo mucha mayor información. Y en 16 bits tenemos muchos menos escalones porque son más pedazos de información. Entonces, mientras más bits tengamos, mejor va a ser la información que vamos a tener, porque eso quiere decir que vamos a tener más información. Fíjense que en la siguiente lámina, ahora a color tenemos 8 bits y tenemos una cantidad de colores en formato, no en formato, sino en pestañas o en rectángulos que nos van mostrando ciertos valores. Al tener 2 bits adicionales que pasamos de 8 a 10, ya el degradé es mucho menor. Entonces es mucho más suave, es más sutil. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más bits tengamos, va a ser siempre mucho mejor. Las cámaras actuales permiten trabajar en 12 y 14 bits en formato RAW de profundidad de color, que es mucha más información de la que nos ofrecen los 8 bits. Todo JPG está en 8 bits. Sí, todo, no importa la cámara que sea, no importa la computadora que sea, JPG va a 8 bits. ¿Qué quiere decir esto? Que al tomar una fotografía en 8 bits, tenemos menos profundidad de color para poder trabajarla en Photoshop. Lo que nos puede llamar la atención, ya que habitualmente los programas trabajan en 8, 16 o 32 bits. El motivo es que las aplicaciones como Photoshop no trabajan con unidades intermedias. Paciencia, ya falta poco de todo este tecnicismo para que entiendan por qué necesitamos X cantidad de bits en un archivo para trabajarlo en Photoshop. Los formatos sin compresión están desde los 12, 14 y 16 bits en adelante.
Llegado a este momento, podemos sacar la conclusión que las imágenes con más bits son mejores y tienen su parte de verdad y tienen su parte de mentira. Todo depende de qué vamos a hacer con ella. En cualquier caso, no hay una opción que sea la ganadora absoluta, ya que de escoger la máxima profundidad tendremos una penalización importante, que es el tamaño de los archivos. Y penalización entre comillas. Como pueden ver en esta lámina, se ve la diferencia entre 8 y 16 bits de un archivo PSD. Por otro lado, los archivos en 8 bits, habitualmente JPG, tienen una ventaja: el tamaño de archivo es reducido. No obstante, también tienen su penalización: poco margen de error para modificar exposición, balance de color, ajuste de imagen, etc., sin pérdida significativa de la calidad final. No puede rectificar el nivel de compresión del archivo por unos menos agresivos. No obstante, afirmar que los archivos con menos paletas de color, menos cantidades de bits por canal, son peores no es absolutamente cierto, ya que si tenemos en cuenta cuál será el destino final de la imagen que usaremos, cada una tiene sus propias especificaciones, sea para web, sea para imprimir, sea para laboratorio. Como conclusión, hemos de escoger el formato de imagen que tenga la profundidad de color que más nos interese en función del retoque que vayamos a hacer, sea básico, medio o avanzado. Para que quede claro desde un inicio, todo depende de cuál será el destino final de nuestro archivo. Teniendo esto en cuenta, debemos pensar ya desde que hacemos la toma fotográfica si esta foto la vamos a llevar a Photoshop o no, y el nivel de retoque que vamos a hacer en ella. Más adelante, cuando les explique cómo preparar un archivo para trabajar en Photoshop, les cuento para qué se debe utilizar una u otra cantidad de bits. Perfil de color o espacio de color. Ok, ¿qué es un espacio de color? Un espacio de color es un sistema de interpretación del color, es decir, una organización concreta de los colores de una imagen. El espacio de color dependerá de la combinación del modelo de color y del dispositivo físico donde se representa esos colores. Esto se traduce en tres espacios de color más utilizados en el mundo fotográfico, que son el Profoto RGB, el Adobe RGB y el sRGB. Dicho esto, hay que recalcar que estos espacios de color están lejos de reconocer todo el espectro visible por nuestro ojo. Más adelante les voy a mostrar una lámina para que la vean y entiendan mejor esta explicación. Se suele decir que sRGB abarca el 35% del mismo y el Adobe RGB alcanza un 50%. Por otro lado, por Foto RGB, la gama de colores que abarca es tan amplia que incluye hasta colores que los humanos es incapaz de ver. ¿Qué significa esto? Pues que en fotografía siempre tenemos que asumir una pérdida de información. Vean esta lámina. Como les dije anteriormente, tenemos los tres espacios de color más habituales, en donde se muestran los márgenes de cada espectro del espacio de color. Fíjense que el Profoto RGB es un espectro bastante grande. El Adobe RGB, que si no es el más utilizado, es bastante comedido. Miren la diferencia donde están los bordes. Y sRGB, que es el espacio de color utilizado para web. Miren cómo hay una gran diferencia entre ellos. Esta es la lámina que quería que vieran, era esta, para que vieran la diferencia entre todo el espacio que hay de un color al otro. El Profoto RGB, como ven aquí, se sale del espectro medible. Eso quiere decir que esto es lo que no ve el ojo humano, pero aquí hay color. Que no lo vea el ojo humano no quiere decir que no haya color. Vamos a utilizar una herramienta para poder ver los espacios de color de forma tridimensional, porque tienen que recordarse que la luz es tridimensional, o sea, la luz no es plana, entonces afecta de cierta manera. Miren aquí, vamos a utilizar, vamos a poner Adobe RGB. Miren el espacio de color Adobe RGB. Esto es lo que ve, lo que capta, mejor dicho, el espacio Adobe RGB, donde están las sombras, los medios tonos y las luces altas. ¿Ven? Ahora vamos a ver el sRGB, que es el que he utilizado. Ven cómo es el utilizado para web. Ven cómo se redujo, es mucho más pequeño, es mucho, el espacio que influye en él es bastante más corto. Ahora vamos a ver el Profoto RGB.
ven todo lo que cubre, es bastante más amplio. Entonces es un espacio de color que se utiliza bastante para la hora de postproducción, para hacer retoque muy avanzado, porque tenemos mucha más información. Vamos a volver a la presentación y continuamos. Les hablé de tres espacios de color más utilizados, que son Profoto RGB, Adobe RGB y sRGB. Tengo que hacer una aclaratoria con Profoto RGB. Es un espacio de color disponible en las herramientas de edición de la computadora tipo Photoshop, pero no está en las cámaras. Como conclusión, si la profundidad de color es la cantidad de información, el espacio de color son los márgenes del espectro del color y por ende de la información que tenemos para ser retocada. Megapíxeles. Tener conocimiento sobre los píxeles, megapíxeles y resolución nos ayudará a entender lo que es una imagen en Photoshop y a cómo trabajar con ella. Entonces, ¿qué es un píxel? Las imágenes en fotografía se componen de píxeles, es la unidad más pequeña de color de una imagen digital. Cada píxel se codifica por medio de bits. A esto se le llama profundidad de color. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos de profundidad de color y la cantidad de bits. Los píxeles son pequeños cuadros que se pueden observar al hacer zoom varias veces sobre una imagen a su máxima expresión. Si usted ve en esta fotografía y le hago zoom a la máxima expresión al ojo de la chica, de la modelo, vamos a encontrar que hay píxeles y cada píxel tiene una cantidad de bits. Un píxel se puede codificar en un byte, que son 8 bits. No confundir bytes con bits. De esta manera, cada píxel puede tomar un valor entre 256 variantes de colores. Otra forma de codificar un píxel es a través de 3 bytes, que son 24 bits, admitiendo más de 16 millones de colores. Las imágenes que utilizan esta codificación son llamadas imágenes de color verdadero, como les dije anteriormente. Otra forma es a 32 bits. En esta codificación, el píxel admite el mismo número de variaciones de color que la codificación de 24 bits, con la diferencia de que los 8 bits restantes son para los efectos de transparencia. ¿Qué es un megapíxel? Es muy fácil. Un megapíxel equivale a 1.000.000 de píxeles. ¿Sí? Como están viendo, un megapíxel equivale a 1.000.000 de píxeles. Los megapíxeles definen el tamaño de la imagen. A mayor número de megapíxeles, la información de color tendrá más matices y la posibilidad de que los detalles sean mucho más precisos. Hay que tener en cuenta que la matriz de puntos se esparce en un espacio bidimensional, entonces la diferencia en la calidad de la imagen no aumenta proporcionalmente a los números de megapíxeles. Esto es muy importante. Vamos a tocar un mito: más megapíxeles es igual a más calidad. Más megapíxeles nos dará una foto de mayor calidad, es falso. Repito, más megapíxeles nos dará una foto de mayor calidad, es falso. Tienen que grabarse esta frase: más megapíxeles no es igual a más calidad. Tienen que tener claro eso. Tenemos que tener en cuenta que la cifra de megapíxeles hace referencia a la resolución del archivo. La resolución afecta el tamaño de la imagen, no a la calidad. Nos da una idea de cuánto podemos ampliar una imagen sin perder calidad. Resolución, el concepto básico es cuánto detalle, definición o nitidez podemos observar en un archivo digital. Eso es resolución. Pero ahora vamos a ver lo que es la resolución en Photoshop. Sí, cambia. No es que cambie mucho, pero sí trabaja con unas características específicas. La resolución es la cantidad de información que tiene una imagen y en consecuencia su calidad. Cuanta más resolución, más calidad. Estoy hablando de Photoshop. Repito, la resolución es la cantidad de información que tiene una imagen y en consecuencia su calidad. Cuanta más resolución, más calidad. La unidad de medida más habitual y la que te recomiendo utilizar para medir la resolución de una imagen es píxeles por pulgada. También tenemos otra opción que es píxeles por centímetro. Es una unidad de medida menos habitual, pero también se puede utilizar. Ojo, no confundir megapíxeles o peso. Una cosa es la resolución en Photoshop, otra cosa es megapíxeles o el peso del archivo. Son dos cosas muy diferentes. ¿Cómo saber qué resolución utilizar? Muy simple. Antes de crear una imagen debes hacerte una pregunta. ¿Para qué la estoy creando? Cuando digo creando es porque básicamente cuando nosotros sacamos un archivo de
Lightroom o del programa de revelado que nosotros estamos utilizando, estamos generando un nuevo archivo, estamos creando un nuevo archivo. Y aquí donde viene, para que estoy creando esto. Dependiendo de la respuesta, utilizarás una resolución u otra. La resolución la puedes cambiar una vez que hayas creado la imagen. Sin embargo, te recomiendo tomar esta decisión antes de crearla, para no perder calidad. ¿Con esto qué me refiero? A que es más fácil llevarnos una imagen con más resolución a Photoshop y en Photoshop bajarle la resolución a crear una imagen con una resolución baja y después tratar de subir esa resolución en Photoshop. Perdemos calidad si lo hacemos así. Si nosotros tenemos una imagen de baja calidad en Photoshop y la queremos llevar a alta calidad, vamos a perder. Es más fácil de bajar la calidad que subir la calidad. Así pues, ¿para qué estás creando tu imagen? ¿Para retoque avanzado? ¿Para retoque medio? ¿Para pantalla? Cuando digo pantalla, entiéndase web, redes sociales, teléfono, todo lo que se vea a través de un dispositivo móvil, básicamente. Entonces, ¿para qué estoy creando una imagen? Que voy a hacer un retoque avanzado, en este caso utilizar 300 píxeles. Voy a hacer un retoque medio, en este caso utilizar 150 píxeles. Voy para web, redes sociales, en este caso tienes que utilizar 72 píxeles. Ojo, siempre tienes que estar pendiente cuál va a ser tu trabajo final, el destino final de la imagen. ¿A qué me refiero yo? Hice una fotografía de producto o de una persona, un retrato, y yo sé que ese retrato solamente lo voy a utilizar para internet. Me lo llevo en 72 píxeles. Hago el retoque en Photoshop en 72 píxeles porque yo sé que ese archivo no va a pasar de internet, no va a pasar de pantalla. Yo hice ese mismo de retrato, pero lo más probable es que quiera imprimir esa fotografía a tamaño media carta como máximo. Ya sé que me lo tengo que llevar a 150 píxeles. O ese mismo retrato yo sé que cuando estoy haciendo la toma fotográfica por mi trabajo de salida final, ya yo sé que voy a darle un retoque avanzado porque quiero modificar, no modificar, quiero corregir la piel a un nivel muy profundo, quiero corregirle partes del cuerpo. Ya de una vez me lo llevo a 300 píxeles. Otro caso puede ser que esta foto es el complemento de otra foto. Voy a mezclar dos fotos. Entonces yo sé que tengo que tener las dos fotos en una buena calidad para poder hacer esa composición en Photoshop. Entonces, ya yo sé que tengo que trabajar en 300 píxeles. Sí, a la final va a salir solamente en internet, pero voy a hacer un retoque muy avanzado o medio, prefiero llevármelo en 150 o 300 píxeles de una vez. Así hago el trabajo inicial bien, correcto, con toda la profundidad de color necesaria, con toda la información necesaria para yo poder trabajar cómodo y sin ningún problema, en donde yo puedo después escalar hacia abajo sin ningún inconveniente. Sería muy triste que hacer un retoque profundo de color, de piel, de modificación de cuerpo o de X, a lo que se te puede ocurrir, una profundidad muy avanzada en un archivo de 72 píxeles, porque después ese archivo no lo puedo llevar a 150 o a 300, estoy perdiendo ahí. Entonces, ¿qué unidad de medida utilizar? Repito, si trabajas para pantalla, habitualmente vamos a utilizar la medida de píxeles. Si trabajas para imprimir, centímetros. Decide la resolución antes de crear tu documento con Photoshop para evitar disgustos. Ojo, vuelvo con la advertencia. Antes de trabajar tu documento con Photoshop, define cuál será tu tipo de retoque o edición y decide la resolución que más te convenga. Así evitas pasar malos ratos, ya que podemos bajar la resolución pero nunca subirla. Como dije anteriormente, perdemos calidad al hacer eso. Ya les hablé de la resolución. Ahora vamos a hablar de lo que es tamaño. ¿Sí? Hay una diferencia. Antes de empezar a utilizar Photoshop, creo que hay que tener claros estos conceptos, sin los cuales difícilmente podemos entender este proceso. Vamos a ver, tenemos tamaño de imagen, tamaño de impresión y resolución. Tamaño de imagen es el tamaño en píxeles de una imagen o fotografía. Tamaño de impresión es el tamaño al que vas a imprimir tu imagen. Normalmente suele darse en centímetros o pulgadas. Está relacionado con la cantidad de píxeles que tenga la imagen y la resolución. Resolución. Como les dije anteriormente, la resolución es la que nos dice la cantidad de píxeles que vamos a tener por pulgada. A mayor cantidad de píxeles por pulgada, mayor calidad de nuestras imágenes a la hora de imprimir. También podríamos tener la resolución en píxeles por centímetro. Ok, vamos a hablar de preparar un archivo para iniciar en Photoshop.
Es muy importante tener en cuenta cómo nos llevamos nosotros nuestros archivos a Photoshop, con unas características específicas. Los formatos habituales para llevarse a retocar a Photoshop en alta calidad son PSD y TIFF. Como les he venido diciendo en toda esta primera parte técnica o teórica, los JPG son en 8 bits. Al tener 8 bits como profundidad de color, obviamente no tienen el suficiente rango o la suficiente información para poder ser editados. Sí, tú puedes editar en Photoshop un archivo en JPG, sí, pero no tiene la suficiente información para poder extraerle todo lo suficiente, toda la potencia que uno quiere a Photoshop. Por eso pasamos a trabajar con archivos de TIFF o PSD, que son archivos Photoshop nativos de Photoshop, para poder trabajar en 16 bits o 32 bits. A mí me gusta decirle a estas características una receta, porque dependiendo de lo que vayamos a hacer en Photoshop vamos a necesitar una receta pues, o unas características especiales. Vamos a decir que tenemos la receta para 16 bits en Photoshop. Entonces pasamos a lo que llamamos recetas. Si yo me quiero llevar un archivo en alta resolución para Photoshop, me lo llevo en PSD a 16 bits. Y entonces tenemos esta receta que muestro aquí, que es fácilmente la PSD a 16 bits, que es obviamente formato PSD, espacio color Adobe RGB o Profoto RGB, dependiendo de los gustos. Yo normalmente trabajo en Adobe RGB. Profoto RGB es muy chévere, es muy lindo, tiene unas características muy buenas, pero al tener una gama de color que no es visible al ojo humano, podemos estar modificando ese espectro sin darnos cuenta. Entonces prefiero trabajar con Adobe RGB. Profundidad de color a 16 bits. Tamaño de imagen, siempre debemos seleccionar el lado o el borde más largo. Resolución 240 a 300 píxeles por pulgada. Básicamente es lo mismo a 8 bits, solo que la profundidad de color es 8 bits y la resolución es de 150 a 240 píxeles. Con 16 bits lo que cambia básicamente es que el formato es TIFF, la profundidad de color sigue siendo 16 bits, pero TIFF tenemos una opción que se llama compresión. Ahorita se lo voy a mostrar cuando pasemos a Lightroom para exportar a Photoshop. Cuando tenemos TIFF podemos comprimir o podemos darle una especie de compresión para reducir un poco el tamaño. ¿Qué pasa? Esta compresión obviamente quita espacio, quita tamaño, pero también quita información. Entonces yo prefiero no comprimirlo, trabajar con el archivo puro, claro. Eso nos da una penalización, vamos a decirle penalización, que es que ganamos peso. Un archivo TIFF de 16 bits puede superar los 100 megas fáciles. Aquí tenemos la receta para 8 bits en formato TIFF, 8 bits, 150 a 240 píxeles. Y JPG, que sí, repito, podemos trabajar perfectamente un JPG, pero si vamos a hacer un retoque avanzado, el JPG no nos da la suficiente cantidad de información para eso. Vamos a pasar un momento para Lightroom. Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo esta foto y quisiera exportarla. Cuando yo exporto, yo me he creado y me he guardado ya unos presets o unas recetas ya listas, en donde yo solamente tengo que seleccionar el formato que yo quiero y ya automáticamente se me cambian las características. Como les decía, cuando estoy trabajando TIFF, nosotros podemos escoger la compresión. Es esta ventana que está aquí, en donde yo puedo darle un zip, que es comprimir el archivo, o sin compresión. Es preferiblemente siempre trabajar sin compresión. Y dependiendo de lo que yo quiero hacer, escoger el lado más largo. Por lo menos en este ejemplo, el lado más largo no lo tengo activado. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo a Lightroom, expórtamelo en el lado más largo que ya tiene el archivo. Ya viene por defecto. Si en caso yo quisiera compartirlo en un archivo, en un formato
específico, vamos a poner que yo lo activo y quiero decir el lado más largo es 1000, entonces automáticamente el archivo del lado más largo, sea el vertical o el horizontal, me va a tomar esto. Pero yo por los momentos lo vamos a tener apagado. Y aquí es muy importante porque aquí es donde aparece la resolución, que es lo que yo les indicaba anteriormente, que tenemos por pulgadas y por centímetros. Habitualmente trabajamos por pulgadas y puede ser entre 240 a 300 dpi. Entonces, hay que ser muy consciente y saber qué es lo que queremos hacer. Repito, fíjate, yo tengo aquí, mira, JPG en alta, en donde yo le estoy indicando que es formato JPG, resolución, o sea, compresión de esa, o la calidad de esa, de este JPG va a ser 100%, espacio color Adobe RGB, resolución 240. Pero también tengo la versión para web, que es espacio sRGB, en donde yo pongo el espacio color sRGB, ya la calidad se la bajamos un poquito más para que haya un límite de peso. El archivo es JPG y 240 de resolución. ¿Por qué me gusta a mí poner 240 de resolución a los... ¿Por qué me gusta a mí poner 240 de resolución a los archivos que quiero mandar a Instagram, por lo menos? Porque así la calidad no se ve tan mermada en Instagram. Porque ¿qué pasa? Instagram a veces comprime nuestra foto y le resta calidad. Entonces yo prefiero dejarle en una resolución de 240, pero eso ya es a gusto consumidor. Fíjate que aquí tengo JPG en alta, PSD en 8 bits, PSD en 16 bits y TIFF en 8 bits. Entonces yo le puedo dar aquí a esta foto a exportar y listo. Ya estaríamos llevando nuestro archivo a Photoshop. Y entonces con esto pasamos a la siguiente clase, que vamos a ver la interfase de Photoshop y cómo conocer las diferentes partes de él. Nos vemos.